Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las cenas antiguas. Es un gran privilegio, un gran honor, una nueva oportunidad que el Señor nos da en esta mañana de poder seguir compartiendo con su pueblo una enseñanza más de la palabra del Señor. Gloria a Dios. En esta mañana me acompaña nuevamente aquí en cabina mi hermano, colaborador y amigo Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio estar de nuevo aquí. Otro día más, otro programa más. Gracias al Señor por esa misericordia de traernos aquí a este lugar con un propósito de seguir con sus enseñanzas, con otra palabra fresca. Es el Señor el que nos levanta día tras día con ese ánimo, hermano. Y le damos gracias al Señor por aquellos que están en este momento al pendiente de la señal, lunes a lunes, y creemos que son muchos. Gracias al Señor, digamos, ya vamos para año y medio, ¿no? Año y medio, ya la semana pasada. Año y medio por la misericordia del Señor. Y pues aquí vamos a estar, hermanos, hasta que el Señor dé otra señal. Pero por de pronto Él nos ha mandado a trabajar y aquí estamos con el ánimo de todos los lunes, dándole gracias al Creador, porque Él es el que pone el deseo, el que pone las ganas. Y hermanos, Él es un Dios de pacto, Él es el que decide y Él es el que nos mueve. Amén. So, gracias al Señor por todo eso, y vamos a dar gracias al Señor por este programa que trae en este día. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por ser tú, Señor, el que nos traes a este lugar, Señor. Sabemos que todos los días son planes nuevos para ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús venimos desde ya tomando esa autoridad que tú nos das, Señor, limpiando este lugar desde ya, Señor, decretando bendición, creyendo, Señor, que tú, Señor, vas a hacer la obra, que tú vas a poner esta palabra en cada corazón, Señor, que aquel que lo oiga, Señor, lo guarde como un tesoro, Señor, que seas tú, Padre, inquietándolo, Señor, buscando de tu presencia como es el deseo de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús venimos necesitados como aquel que está afuera, Señor. Eres tú, Señor, que pones el deseo en nosotros en buscar de ti, Señor. O sea, en el nombre poderoso de Jesús, desde ya vamos decretando esa bendición. Limpiamos toda oposición, Señor. Que vengas tú, Señor, y guardes, Señor, todo, Señor, todo lo que sea tu plan, que sea aquí, Señor, que no sea yo dando lo que yo tenga que dar, que seas tú guardando mis labios, que seas tú, Señor, poniendo esta palabra en cada nosotros, Señor. Tu palabra dice que tu palabra es lámpara, Señor, y nosotros creemos en ti, Señor. Desde ya decretamos esa palabra para el pueblo y para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Padre, por esa misericordia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina, es área 626-993-1580, 626-993-1580. Y damos la bienvenida a todos aquellos hermanos, amigos que ya nos han escuchado por algún tiempo. Que el Señor les bendiga. Y también aquellos que es la primera vez, porque a veces uno se imagina de que pues ya solamente son los que nos han escuchado, pero no, hermano, hay personas que lunes a lunes es la primera vez. Sí, la semana pasada me contactó una hermana diciéndome que era su primera vez que me escuchaba. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vamos también a dar o a extender más bien una invitación a nuestros estudios bíblicos que tenemos. Nosotros nos estamos reuniendo, congregando en hogares, así como lo hacía la iglesia primitiva. Amén. Tenemos tres estudios bíblicos en la semana. El primero es hoy día, lunes, a las 7:30 en la ciudad de Los Ángeles, por el área de las calles Crenshaw y Jefferson, ahí al lado del 10 Freeway. También estamos los jueves a las 7:30 en el área del sur centro de Los Ángeles, entre la Florence y la Hoover. Y los sábados estamos en la ciudad de Lawndale. La ciudad de Lawndale está cerca de la ciudad de Hawthorne, el segundo cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Estamos entre la calle Inglewood y Marine. Estamos ahí los sábados a las 7:30. Para mayor información
me puedes contactar a mi teléfono personal, es área 323-595-6357, área 323-595-6357. Ahora es con el hermano Mario, ¿no? Sí, hoy día a las 7:30 es con mi hermano Mario, al cual mandamos también un saludo, también a su esposa, la hermana Lita, que el Señor les bendiga, y así a cada uno de nuestros hermanos, mi hermana Guillermina, que yo sé que lo está escuchando, también saludos para ella, y a cada uno de los hermanos que disponen sus vidas, sus corazones para despertarse a esta hora, amén, y poder escuchar esta enseñanza. Esos son hermanos que el Señor ha ido agregando a través de la radio, ¿no? Sí, todos estos estudios que hemos estado realizando, o que estamos realizando, son fruto de estos programas, hermano, de estos programas de radio, ¿sí? Como dijo el hermano Sergio, ya llevamos una semana más de año y medio, ¿ya? Y de hecho, en un principio, solamente el hermano Sergio y yo éramos los que financiábamos este programa. Por mucho tiempo lo estuvimos haciendo. Ahora, hay hermanos, hay dos hermanos en especial, los cuales han visto que y han oído, pues como usted se puede dar cuenta, que nosotros aquí nunca hemos pedido dinero, nunca pedimos ayuda, nunca decimos, hermanos, si no nos ayudan ya no vamos a poder salir aquí. No, a nosotros nos llamó el Señor, pero el mismo Señor da testimonio de que esto no es una obra humana, sino que es una obra del Espíritu, y ellos, estos dos hermanos, han estado cooperando, han estado ayudando para que usted continúe escuchando estas enseñanzas. Amén. Que el Señor los bendiga. Sí, que el Señor les bendiga, el Señor les prospere. Y yo sé que el Señor va a ir agregando más. Ahí estaba un hermano hablando de eso, el hermano Wilber. Yo ni lo conocía, hermano, hasta el día de la fiesta que tuvimos en la hermana Guillermina. Sí, ajá. Y dijo, oh, el hermano que nos ayuda. Que nos ayuda, sí. Amén. Amén. Y entonces, a veces no es el conocerlos, hermanos, sino que el Señor los conoce. El Señor conoce tu intención y eso es lo que vale. Sí, hay veces nosotros damos la palabra y no conocemos las que está afuera, sino que lo damos mandado por el Señor. Porque lo que yo doy puede ser otra cosa, pero lo que el Señor pone, Él pone cosas buenas. Amén. Entonces, Él es el que pone ese deseo. Y que Dios los bendiga a los hermanos y que Dios les prospere y les dé el doble, el triple, que les multiplique todo ese poquito que ellos dan a Dios. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el número de la radio por cualquiera. Ok, nuevamente es área 626-993-1580. Sí, como para alguna petición de oración, necesidad, pueden llamar al área 626-993-1580. Y entre medias del programa lo vamos a ir dando también para los hermanos que se vayan agregando. Sabemos que hay hermanos troqueros, hay hermanos que van manejando el trabajo. Que el Señor los bendiga, los proteja y los lleve bien en su trabajo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora sí, vamos a dar inicio a una enseñanza más. No vamos a regresar todavía a la carta a los romanos, porque pues ahorita en 2 semanas viene una fiesta pagana a la cual vamos a estar hablando. No quiero repetir mucho eso. Mejor ya cuando tengamos una serie de 3 programas, 4 programas juntos, vamos a regresar. Hoy vamos a hablar de una de las blasfemias contra el Espíritu Santo de Dios, que está como muy escondida. O sea, eso quiere decir que muchos creyentes no la pueden ver, y eso se ha encargado Satanás de esconderla. ¿Para qué? Para engañar, para mantener engañado al pueblo de Dios, ¿sí? Primeramente vamos a dejar bien claro cuál es el significado de blasfemia. Blasfemia, en un diccionario tú lo puedes encontrar, lo puedes buscar, dice que es el término a pecados tales como maldecir a Dios o desagradar deliberadamente, o degradar deliberadamente las cosas concernientes a Dios. También blasfemia es atribuir algún mal a Dios o negar algún bien que debíamos atribuirle a Él. Oiga, nada más. Y en este estudio nos vamos a concentrar en escudriñar la segunda parte de esta definición de la palabra blasfemia, ¿sí? Vamos a exponer los bienes que Dios hace
pero que se le han atribuido a Satanás, y los males que Satanás hace, pero que se le han atribuido a Dios. Nada más. Y para poder entender esto y poder exponer estas blasfemias contra el Espíritu Santo de Dios, pues sin lugar a duda tenemos que escudriñar las Escrituras tal y como nos lo ordenó el mismo Jesús, el mismo Yeshua. Él lo dijo en Juan 5:39, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, escudriñar es examinar, es indagar, es averiguar algo con cuidado y atención, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Por lo tanto, estamos habilitados por las mismas Escrituras para escudriñar. Y quiero empezar por presentarte una cita bíblica en donde el mismo Jesús, en donde el mismo Yeshua habló acerca de la blasfemia. Ello se encuentra en Mateo 12, del verso 22 en adelante. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Oiga, refiriéndose a Jesús, a Yeshua. ¿Será este aquel hijo de David? El verso 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Oiga, nada más. Aquí los fariseos estaban cometiendo blasfemia porque le estaban atribuyendo a Beelzebú, el príncipe de los demonios, este milagro de sanidad que había hecho el Espíritu Santo de Dios con este hombre que había estado endemoniado, ciego y mudo. ¿Se da cuenta? Dice el verso 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Oiga, lo que les está diciendo aquí el Señor es que Satanás no puede pelear contra sí mismo. Si era Satanás el que tenía a este hombre en esa condición, ¿cómo Satanás mismo lo iba a sanar? Eso era algo ilógico. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, como podemos ver, este pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios es algo muy delicado que no será perdonado. Y en Lucas capítulo 12, verso 10 dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Oiga, ya van dos evangelios que nos dicen exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, este fue un ejemplo de cuando se le atribuye a Satanás algo que Dios hizo. Eso es blasfemia. Pero también existen ejemplos en las Escrituras de cuando se le atribuye a Dios algo que Satanás hizo al torcer las palabras del Señor y dándole otro significado diferente al que Dios le dio en un principio, y que actualmente existen muchos creyentes, oiga, en Jesús, en Yeshua, que están creyendo en esas mentiras y blasfemias en la mayoría del pueblo cristiano alrededor del mundo. Porque solo a través de las Santas Escrituras podemos descubrir y sacar a la luz esas blasfemias que han estado ocultas por siglos, porque solo la palabra de Dios es verdad y todo lo demás es mentira. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, ha actuado de una manera muy sutil para tratar de esconder estas blasfemias contra Dios, ¿sí?
fuera del entendimiento de los creyentes, haciéndoles creer que Dios hizo algo, pero que en realidad el que lo hizo fue Satanás, al torcer las palabras del Señor, al darles otro significado diferente al que Dios les dio en un principio. Es como si Satanás tira la piedra, pero le echa la culpa a Dios. Nada más. He escuchado comentarios cristianos tanto en español como en inglés, en los que se le agradece a Dios por cosas que Él nunca hizo, sino que fue el Satanás quien las hizo, ¿sí? Al torcer las palabras del Señor, dándoles otro significado diferente. Y como leímos en el principio de este estudio, eso es blasfemia. Pero esa es la estrategia que Satanás ha usado, hermano, desde un principio, y que le ha dado pero muy buenos resultados, y va a seguir usando esta estrategia mientras le funcione, ¿sí? Génesis 3:1. Vea lo que dijo, lo que sucedió ahí en el huerto del Edén, ¿sí? Allá con Adán y Eva. Miren, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga, nada más, ¿te das cuenta? Esto no es lo que Dios había dicho, hermano. Esto no es lo que Dios les había dicho a Adán, sino que Dios le dijo, le había dicho en Génesis 2:16, dice: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Oiga, ¿te das cuenta cómo Satanás tuerce la palabra? Y dice: Dios dijo así. No, Dios no dijo así. Dios dijo de esta manera. Oiga, nada más, o sea, le atribuye a Dios algo que Dios nunca dijo. Pues es como, hermano, ahorita, por ejemplo, Satanás, cómo usa las redes sociales para atar hasta pueblo cristiano, ¿no? Está bien atado en las redes sociales. Usted va a las iglesias y a veces no están oyendo el mensaje. Están viendo internet, están viendo Facebook, viendo chismes que no van con Dios. Por eso es que se llaman redes, hermano, porque atrapan. Sí, entonces no ocupan, tanto como puedes usar las redes sociales para predicar la palabra, o sea, el Señor te pone esas armas también para poder usar, sí. Pero Satanás te pone otras donde tú puedes hacer tus maldades. Ya. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mira cómo Satanás torció las palabras del Señor para darles otro significado diferente al que Dios había ordenado en un principio. Y para poder entender claramente este estudio, primeramente tenemos que dejar bien claro y establecer estos siguientes principios de Dios y principios del reino de Dios. Número 1, que Dios no miente. Eso aparece en Números 23:19. Otro principio es que la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. Otro principio es que en Dios no hay mudanza ni senda de variación. Santiago 1:17. Y otro principio es que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Hebreos 13:8. Ahora, ya estando fundamentados en estos principios de Dios, vamos a ser capaces de desenmascarar las mentiras de Satanás con las cuales ha engañado a mucho pueblo de Dios por muchos siglos, ¿sí? A muchos cristianos ha mantenido engañado, haciéndoles creer que Dios cambió algo en su carácter o en sus mandamientos, pero que en realidad eso es mentira. Es mentira que el mismo Satanás inventó, pero que la hace parecer como si fuera una verdad y se la acredita a Dios. Oiga, nada más. Y las personas terminan creyendo que Dios verdaderamente hizo ese cambio, ¿sí? En sus mandamientos, en su carácter, pero nunca fue así, hermano, sino que Dios es perfecto y Dios no comete errores. Ahí está la mentira de la Navidad, por ejemplo, hermano, donde el pueblo piensa que Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Quién lo puso? Satanás. Exactamente. Y no es. Usó a un hombre, Satanás, para hacer ese cambio. Y no es. Y todo el mundo. La mayoría. Si usted va a las tiendas ahorita, hermano, está lleno de árboles y de cosas de que Dios no los ha puesto. Eso no es sagrado al Señor. Exactamente. Bueno, ahora ya conociendo que Dios no cambia, que Él no miente y que su palabra permanece para siempre y que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, te voy a presentar un mandamiento que
que Dios ordenó en el Antiguo Testamento. Y se encuentra en Levítico 11, capítulo 1 en adelante. Oiga nada más. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles. Oiga, ¿a quién dijo que le hablara? A los hijos de Israel. Ahí no dice que le hablara a los judíos, no, a los hijos de Israel. Los judíos solamente descienden de una tribu, de la tribu de Judá. Pero aquí está diciendo que le hable a los 12 hijos de Israel, a las 12 tribus de Israel. Dice, decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, que rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, oiga, verso 7. También el cerdo, ¿para quién eran estos? ¿Para los judíos estos mandamientos? No, para los 12 tribus de Israel, para los 12 hijos de Jacob. Amén. Amén. Dice, también el cerdo. ¿Por qué te digo esto? Porque esto regularmente se nos decía, no, eso solamente es para los judíos, no, mi hermano, para las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y esas 12 tribus de Israel, al menos 10 de ellas, Dios en Amós 9:9 dice que esas 10 tribus del norte iban a ser zarandeadas en todas las naciones de la tierra. Oiga, nada más, en todas las naciones de la tierra. Actualmente en todas las naciones de la tierra hay descendientes de estas 10 tribus, específicamente de la tribu de Efraín, porque de ahí es donde en Génesis 48 Dios le dijo que de ahí iba a descender la plenitud de los gentiles. Oiga, nada más. Entonces, verso 7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Oiga, este mismo mandamiento también aparece en Deuteronomio 14. Y vemos que Dios lo ordenó, como te lo vuelvo a repetir, no solamente para los judíos, no solamente para los descendientes de la tribu de Judá, sino para todos los hijos de Israel, ¿sí? Aunque pues actualmente en su mayoría son los judíos, son descendientes de Judá y de Benjamín, los que se conocen en las escrituras como la casa de Judá, los que guardan este mandamiento solamente. Pero ¿y qué con las otras 10 tribus? Bueno, estas 10 tribus se asimilaron a las naciones cuando fueron llevados cautivos a Siria, ¿sí? En el año, alrededor del año 722 antes de Cristo. Estos perdieron su identidad de israelitas, se terminaron haciendo gentiles. ¿Y en dónde están actualmente estos descendientes de estas 10 tribus? Se encuentran en todas las naciones, ¿sí? Ya lo dije, Amós 9:9. Especialmente en el cristianismo, tanto católico como protestante. ¿Y por qué no guardan entonces estos mandamientos? Si también son hijos de Israel, son parte de esas 12 tribus. ¿Sabes por qué? Porque primeramente ignoran que son hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, ¿sí? Se les ha enseñado que Dios cambió, que su palabra ya no permanece para siempre, y han creído la mentira de Satanás, que les hizo creer que Yeshua, que Jesús vino a invalidar esos mandamientos de Dios en la cruz, cuando eso no es verdad. Gálatas 3:29, una prueba más para que te des cuenta de que esto es así, de que nosotros somos hijos de Abraham. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Pero esa palabra linaje es la palabra griega G4690, la palabra esperma. Oiga, esperma, o sea, semilla, semen de Abraham. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente semen de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Sí? Esto quiere decir que no solamente somos el Israel espiritual, hermano, como a mí se me enseñó en el pasado, sino que somos descendientes directos del semen de Abraham. Por lo tanto somos hijos de Isaac, hijos de Israel. Y si tomamos en cuenta la profecía de Amós 9:9, esto ya empieza a tener sentido, que como hijos de Israel, entonces estos mandamientos de Dios aplican también para nosotros. Pero resulta que cuando alguna persona dentro del cristianismo, Dios le revela esta verdad y empieza esta persona a obedecer estos mandamientos de Dios, se le termina diciendo,
pero tú ¿por qué quieres guardar esas cosas que son de los judíos? Pero ya nos dimos cuenta de que no fueron ordenadas solamente para los judíos. Hay veces los corren de la iglesia. Sí, pero hermano, esos mandamientos fueron dados para las 12 tribus. Entonces, a continuación te voy a presentar, bueno, aquí no te puedo presentar el video, pero tú lo quieres ver, lo puedes contactar y yo te doy el link. ¿Sí? Pero el plan de salvación, hermano, no aparta qué Ya. descendencia seas. Ya, exacto. Este video está en inglés, pero aquí un hermano, él dice en este video, le da gracias, dice, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, es que ahora yo ya puedo comer costillas de cerdo. Así lo dice en el video. De todo animal. Sí, digo, porque yo amo las costillas de cerdo. Y gracias a lo que él hizo en la cruz, es que ahora yo ya puedo comer eso. Oiga, como si eso hubiera venido a hacer Jesús. Eso no lo vino a hacer Jesús. O sea, Jesús no vino a limpiar todos los animales que habían sido declarados por el Padre como impuros e inmundos. No, pero esa es la doctrina que se cree actualmente en mucho pueblo cristiano alrededor del mundo, llámese católico o protestante. Y en esta doctrina se cree que ahora es solamente creyendo en Jesús, en Yeshua, y nada más. ¿Sí? Nada más. Lo es todo en el reino de Dios. O sea, eso significa que solo tenemos que creer que Jesús, que Yeshua, y que ya solamente tener fe en Él, y ya no se tienen que obedecer los mandamientos de Dios. O sea, que las palabras que un día salieron de la boca de Dios, ahora, por lo que Jesús hizo en la cruz, ya no tienen ningún valor ni ninguna autoridad actualmente. O sea que Dios es mentiroso y cambia. Exactamente, eso quisiera decir, ¿verdad? Ajá. O sea, ya no tiene ningún valor, ninguna autoridad, que su palabra ha dejado de permanecer Sí. para siempre, y que Dios cambió su manera de pensar, ¿Sabes que qué? Dios mintió. Voy a mandar a mi hijo y cambio todo lo que dije. Ya, me rectifico porque me había equivocado. Ajá. ¿Ya? Pero, hermano, no es así, sino el mismo Jesús, el mismo Yeshua, oiga, dicen que Él vino a abolir o a invalidar los mandamientos de Dios, la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, pero que esta doctrina, hermano, está en total desacuerdo con la misma palabra de Dios. Primeramente, mira lo que el mismo Jesús, lo que el mismo Yeshua dijo acerca de los mandamientos de Dios, dijo acerca de la ley de Dios dada a Moisés, dijo acerca de la Torah. El problema es que en la mayoría del pueblo cristiano no se creen a las palabras de Jesús. Esa es la verdad. Y te voy a comprobar con esta cita bíblica, mira, porque si verdaderamente se creyeran a las palabras de Jesús, de Yeshua, esta cita sería lo suficiente para derribar todo eso de que Jesús vino a abolir la ley de Dios dada a Moisés. Se encuentra en Mateo 5:17 en adelante. Y te lo voy a presentar en esta versión que aún está más clara. Se llama Nueva Traducción Viviente. Dice, estas son palabras del mismo Jesús. ¿Okay? Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Verso 18. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Ahora yo te pregunto, ¿será que la tierra, el cielo y la tierra aún permanecen o ya pasaron? No, yo salgo afuera, se mira la luna y todo. Todavía permanece. Entonces, ¿qué dice? Si todavía permanece en eso, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Oiga, solamente, oiga. Entonces, nuevamente repito esto, esta cita debería de ser lo suficiente para derribar por los suelos esa doctrina de mentira auspiciada por Satanás y nunca por Dios. Y incluso a las iglesias venden el marrano. Oh, sí, afuera. Venden ahí, en las iglesias están Las vendiendo pupusas. tamales. ¿De qué es? De puerco. Tengo de puerco, tengo de espites, de cualquier alto del puerco. Ya. Entonces, y no, o sea, yo pienso también está en cómo los pastores, cuando conocieron del Señor, fueron enseñados. Sí. Porque acuérdense que si por ejemplo, usted habla de una iglesia y porque se le arruina el negocio, le va a vender tamales. O sea,
¿Qué prefiere? ¿Vender tamales o llevar dos bien limpios al cielo? Yo pienso que llevar dos al cielo, ¿no? Sí. Y que se queden los tamales con los mundanos. Amén. Ya, pero eso es a raíz de que se han malinterpretado ciertas citas bíblicas. Por ejemplo, Hechos 10, ¿verdad? Porque ahí dice, cuando yo empiezo a compartir eso, es la primera cita que me saca. Hermano, pero acuérdese que ya Dios al apóstol Pedro le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Cuando le presentó toda esa clase, ese tipo de animales impuros. Y entonces, ¿por qué el apóstol Pedro no lo entendió, hermano? 3 veces se le presentó y no entendió. O sea, él no dijo, qué bueno, ahora sí ya me está dando permiso el Señor de comer. Se quedó perpetuo, dice la palabra. Se quedó, exactamente. ¿Por qué? Porque no entendió. ¿Hasta cuándo no entendió? Hasta que llegó con Cornelio, a la casa de Cornelio. Y ahí dijo, porque Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oiga, nada más. Dios en esa visión se estaba refiriendo a hombres, no a los animales que él había prohibido comer. A hombres. Pero como no se lee eso, hermano, no se lee ni lo que está al principio, ni lo que está al final, solamente se lee, Pedro, levántate, mata y come. Ese es como ahí donde dice, en la Biblia donde dice que le pegue una cachetada y ponga la otra. No la ponen, ¿verdad que no? Claro. No. Entonces, esta doctrina de mentira, hermano, dice que es solamente creer en Jesús, en Yeshua, y nada más. Y toman como base las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Pero las palabras del apóstol Pablo, hermano, se han malinterpretado y se han torcido. Oiga, y sé que esto a veces es muy difícil de creer, pero el mismo apóstol Pedro, hermano, en su segunda carta, 3:15, 3:16, no lo dice. Oiga, segunda de Pedro 3:15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16, casi en todas sus epístolas, oiga, casi en todas sus cartas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Oiga nada más. Y estas son algunas de las palabras del apóstol Pablo que se han malinterpretado y torcido. Por ejemplo, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Oiga, pero en primer lugar, esta frase de las obras de la ley no se refiere a la obediencia a los mandamientos de Dios dados a Moisés, no se refiere a la obediencia a la Torá, como se ha creído por muchos siglos en la mayoría del pueblo cristiano, sino según los manuscritos, hermano, encontrados en Qumran, en el área del Mar Muerto, en 1947, los manuscritos del Mar Muerto. Y qué casualidad que esto sucedió en el mismo año que Israel volvió a ser nación después de dejar de serlo por casi 2000 años. Bueno, en esos manuscritos se descubrió, hay un manuscrito completo que de hecho lleva este nombre, ¿sí? Mixá Maaseh HaTorah, así se llama, Mixá Maaseh HaTorah, que quiere decir las obras de la ley. Y se refiere, oiga, en este manuscrito, las obras de la ley se refiere a mandamientos de hombres o a las tradiciones de los ancianos, como se refirieron los fariseos a Jesús Yeshua cuando le preguntaron que por qué sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. Eso se encuentra en Mateo 15:2, ¿sí? Pero que estos fariseos tomaban esos mandamientos de hombres como si fueran verdaderos mandamientos de Dios, que incluso ellos los llaman la ley oral, y los ponen ellos al mismo nivel de la Torah escrita, de la ley escrita. Y el entender esto viene a cambiar totalmente la interpretación de las palabras del apóstol Pablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, se está refiriendo a esos mandamientos de hombres, se está refiriendo a esa ley oral, y no a los mandamientos de Dios dados a Moisés, no a la Torah, y no a la Torah escrita, sino por la fe de Jesucristo. O sea, entonces, medita en esto. ¿Cuál sería la fe de Jesucristo? O sea, ¿en qué creería Jesucristo? ¿Qué palabra de Dios es la que existía en el tiempo de Jesucristo? La única palabra que existía era la ley de Dios dada a Moisés. Era la Torah, eran los profetas y los escritos, ¿sí? Era el Antiguo Testamento
solamente. Y en esto es en lo que creía Jesús Yeshua y era lo que enseñaba. No podía creer en otra cosa, ni tampoco enseñar otra cosa. O sea, no podía andar enseñando a quebrantar los mandamientos de Dios, que Dios le había dado a Moisés, ¿sí? A quebrantar mandamientos de la Torah, porque entonces hubiera pecado. Y eso no le hubiera permitido ser el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía que ser perfecto, sin mancha y sin pecado. Y eso nos lo dice 1 Juan 3:4. Ahí nos da la definición bíblica de lo que es pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿de cuál ley? Pues de la única ley que existía en el tiempo del apóstol Juan, de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torah. Entonces, pecado dice que es la infracción de la ley de Dios dada a Moisés, es la infracción de la Torah. Dice, 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, todo aquel que permanece en Él, pues no va a quebrantar la ley de Dios dada a Moisés, no va a quebrantar la Torah. Y todo el que quebranta la ley de Dios dada a Moisés, que quebranta la Torah, no le ha visto ni le ha conocido, aunque diga que sí le conoce, pero la verdad es que no le conoce verdaderamente. Y estos que creen en esta doctrina de mentira, ¿sí?, también ignoran lo que la misma Escritura dice acerca de las obras. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oigan nada más. Verso 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Oigan nada más. ¿Se dan cuenta? Verso 25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oiga, y no que solamente es creer en Jesús y ya no necesitamos hacer nada más. O sea, si creemos que Dios existe, entonces tenemos que obedecer sus mandamientos. Muchos creen y no hacen lo que Dios dice. Sí, por eso es que el Señor, hermano, oiga, al final de los tiempos, mire lo que va a suceder. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Cuántas personas hay actualmente en el cristianismo que le llaman Señor, Señor a Jesús, a Yeshua, pero que no hacen, que no obedecen lo que Él dice? Es más, ni siquiera creen a las palabras que habló en Mateo 5:17, y le creen más a las erróneas y torcidas interpretaciones que se han hecho de las palabras del apóstol Pablo. Oye, en el último de los casos preguntaría yo, ¿qué palabras deberían de tener mayor autoridad en las vidas de los creyentes? ¿Las palabras de Jesús, de Yeshua, o las palabras del apóstol Pablo? Y yo sé que van a decir que las palabras de Jesús, de Yeshua. Pero hazte un autoexamen y mira si eso es lo que está sucediendo en tu vida. Puedes hacerte preguntas como, por ejemplo, Dios, o sea, si Dios ordenó no comer cerdo, no comer carnitas, jamón,
pizza de pepperoni, sausage y todo eso, todos esos derivados del cerdo, ni tampoco mariscos. También aparece en Levítico 11, Deuteronomio 14, los mariscos, o sea, camarones, jaiba, ostiones, etcétera. Eso es lo que salió de la boca de Dios. Ahora, ¿a qué es lo que estás obedeciendo actualmente tú? ¿Estás obedeciendo estos mandamientos que Dios ordenó? ¿O estás obedeciendo a las erróneas y torcidas interpretaciones que se han hecho de las palabras del apóstol Pablo? ¿Sí? Que se le ha dado en la mayoría del pueblo cristiano. Pero supongamos por un momento que las palabras del apóstol Pablo no se hubieran torcido ni malinterpretado. Usted es seguro que si no has entendido esta verdad, entonces eso quiere decir que estás obedeciendo más a las palabras del apóstol Pablo que a las palabras de Jesús de Yeshua. Te lo digo yo, porque hermano, yo hacía lo mismo antes de entender y establecer en mi vida que solo la palabra de Dios es la que tiene toda la autoridad. Oiga, otra pregunta. Si Dios ordenó que se guardara el séptimo día como el día de reposo y lo puso además como el cuarto mandamiento, eso es lo que salió de su boca. Ahora, ¿a qué es lo que estás obedeciendo actualmente tú? ¿Estás obedeciendo a lo que Dios ordenó o estás obedeciendo a mandamientos establecidos por hombres? ¿Sí? Que ordenaron que ahora ya no iba a ser el séptimo día, el día de reposo, sino que ahora iba a ser el primer día de la semana, iba a ser domingo, el día de reposo. ¿Estás obedeciendo al emperador romano Constantino, que en el siglo IV hizo este cambio del séptimo día al primer día de la semana, en honor a su dios Sol? Por eso es que en inglés se le llama Sunday, ¿sí? Sunday quiere decir día del sol. Por eso que Satanás torce todo, hermano. Exactamente. Entonces, yo te aseguro nuevamente que si no has entendido esta verdad, de que estás obedeciendo a mandamientos de hombres sobre los mandamientos de Dios, te lo digo porque nuevamente yo hacía lo mismo, hermano, antes de entender y establecer en mi vida que solo los mandamientos de Dios son los que tienen toda la autoridad. Y entonces, cuando empecé a hacer eso, empecé a desechar todo mandamiento de hombre. Si verdaderamente estás entendiendo todo esto, yo sé que ahorita te estás sintiendo muy, pero muy mal con Dios, no conmigo, con Dios. Porque esto, hermano, esto yo no lo ordené. A veces dice, no, que el hermano Ramiro dice, no, mi hermano, yo no lo digo. Vamos a dar el número de teléfono, hermano. Área 626-993-1580. 626-993-1580. Pero se imagina de dónde el Señor con su misericordia nos sacó también. ¿Sí? De andar trayendo ídolos, hermano. Por lo menos, yo me acuerdo que yo tenía una cadena y le colgaba yo una virgen, un crucifijo. No, y tenía miedo de deshacerme de él porque me iba a bendecir. Oh, sí, ya. Amén. Entonces, al entender esto, hermano, esto te va a llevar a tomar decisiones poderosas en tu vida, ¿sí? Al mismo tiempo que cuando Dios despertó en mí una hambre por su verdad, después de darme cuenta que muchas de las cosas que se me habían sido enseñadas por muchos años, como si fueran verdad, pues en realidad eran mentiras. Y entonces tomé la decisión más poderosa de mi vida hasta ese momento, ¿ya? Que fue despojarme de toda mentira de Satanás, de toda tradición, de toda costumbre y de mandamientos de hombres, y empezar a obedecer solamente lo que Dios dejó escrito en su palabra, ¿sí? Y no es la primera vez que Dios me ha llevado a tomar decisiones poderosas en mi vida. De hecho, ya van 2 veces, ¿sí? De las decisiones más poderosas han sido 2, pero también han sido al entender su palabra. Siempre han sido al verdaderamente entender su palabra. ¿Qué nos da, ¿sí? ¿Qué nos da a entender ahí, hermano? No por dejar de comer marrano o puerco y camarones y mariscos y todo eso, se va a morir de hambre. No, no, para nada. Es como que usted ayune. No, pero es que están bien ricas. El cuestionamiento aquí no es que si están ricas o no. El ayuno, por lo menos. Yo me chupaba los dedos. Me voy a meter en ayuno. Voy a aguantar hambre todo el día, ¿no? Pero no, el ayuno es fortaleza. Amén. Cuando uno lo hace de corazón y lo pone por obra, Dios fortalece esa fuerza. Ya, o sea, al entender su palabra, hermano, Dios te va a remover ese velo que tenemos sobre nuestros ojos, ¿sí? Solamente Dios. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, no mirábamos que estábamos quebrantando sus mandamientos, ¿sí? Que así se nos había enseñado. Pero recuerdo la primera vez que Dios me llevó a tomar la primera decisión poderosa en mi vida hace alrededor de 19, 20 años. Cuando era un idólatra y tenía mi casa llena de ídolos, pero que
yo nunca lo hacía con la intención de deshonrar o desagradar a Dios. No, hermano, al contrario, yo lo hacía con mucho gusto y para supuestamente agradar a Dios. Nuevamente, porque eso es lo que se me había enseñado a hacer hasta ese momento de mi vida. Pero un día Dios tuvo misericordia de mí y me abrió los ojos a través de su bendita palabra, ¿sí? Y me di cuenta que hasta ese momento había estado desobedeciendo, más bien que había estado obedeciendo a mandamientos de hombres y desechando la verdad y los mandamientos de Dios. Ahora, voy a hacer una pregunta. Ahora, ¿era pecado lo que yo hacía antes al adorar ídolos? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Y Dios condena el pecado, pero yo lo hacía en ignorancia. O sea, no sabía. Entonces, ¿me era contado como pecado? No, porque lo hacía en ignorancia. Pero, ¿qué tal si ahora que ya sé que adorar ídolos es pecado y los adoro nuevamente? ¿Qué pasaría? Bueno, ahora sí me sería contado como pecado, ¿verdad? Porque Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En este estudio solo te presenté unas pocas citas bíblicas de cómo Satanás sutilmente ha hecho que se malinterprete y se tuerza la palabra de Dios y termina por atribuirle a Dios algo que él nunca hizo, lo cual, como pudimos ver en el principio de este estudio, es blasfemia. Pero de hecho en el Antiguo Testamento, hermano, existen muchísimas citas bíblicas en las que ha pasado lo mismo. Se han malinterpretado y torcido para darles otro significado diferente que no fue el que Dios tuvo en mente en un principio. Así como también en el Nuevo Testamento existen infinidad de cosas que han sido malinterpretadas y torcidas. Así es que, dado que vivimos, hermano, en una época en donde la verdad todo está corrompido, todo está corrupto, e incluso la misma iglesia, es la razón por la que tenemos que regresar a las sendas antiguas. Tenemos que regresar a esos caminos por los que caminaron esos grandes siervos de Dios que aparecen registrados en las Escrituras. Y eso solo lo vamos a lograr al realmente escudriñar la palabra de Dios y estar dispuestos a tomar decisiones poderosas en nuestras vidas. Cuando esta palabra de Dios nos muestre y nos haga entender que hay algo en nuestras vidas que no va de acuerdo con lo que está escrito, ¿sí? Con la única intención de honrar y agradar al Dios Todopoderoso, al que merece toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Pero que Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre ha querido que no sea así, sino que se termine deshonrando y desobedeciendo su palabra, la cual es bendita por los siglos, ¿sí? Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero como la decisión es personal, o sea, Dios no hizo robots, ¿verdad? No, Dios nos dio libre albedrío. De todas maneras, si estás en una iglesia, hermano, tienes alguna inquietud, no estamos diciendo que dejes de congregarte, que dejes de pero si tienes una inquietud, primero búscalo en la palabra del Señor, búscalo en el libro sagrado, y allí muéstraselo a tu pastor. Pregúntale al pastor, a lo mejor el pastor te va a dar una buena respuesta, y tal vez allí vas a tener tu respuesta a tu inquietud de lo que tú no estás seguro. Amén. Bueno, te repito, como la decisión es personal, Dios no forza a nadie. Estos a los que les estaba diciendo Jeremías esto, dice, más dijeron, no andaremos. Entonces, pero la palabra de Dios nos dice que nos paremos en los caminos, que examinemos, que miremos y que preguntemos cuál es el camino que siguieron los antiguos, o sea, estos grandes hombres que aparecen en las Escrituras, ¿sí? Por ejemplo, por un lado tenemos los mandamientos de Dios, que dice que es guardar el séptimo día como día de reposo, prohibido, el Señor prohibió comer carne de cerdo, prohibió comer marisco. Pero por otro lado tenemos los mandamientos de hombres, que dice que no, que ahora es guardar el primer día de la semana como día de reposo. Ahora ya es lícito comer cerdo, ya es lícito comer marisco. Pero dice el Señor, mira, ¿por dónde caminó Moisés? ¿Por dónde caminó Elías? ¿Por dónde caminó David? ¿Por dónde caminó el mismo Jesús? ¿Por dónde caminaron los primeros apóstoles? Oiga, ¿por dónde? ¿Usted cree que el apóstol Pedro
cuando tuvo esa visión dijo, ya ahora sí voy a poder comer carnitas michoacanas y camarones al mojo de ajo. No, mi hermano, si él mismo no lo entendió, no entendió esa visión, que en el cristianismo se entendió la visión. Oiga, ¿será que el apóstol Pedro era falto de entendimiento? ¿Por qué no entendió? Pero ellos no lo entienden de volada. Él no lo entendió, hermano, y no lo logró. ¿Por qué? Porque él decía, no es posible, no es posible, Dios no es así. O sea, Dios no puede llegar hoy y decirme, te prohíbo comer esto, y mañana regrese y me diga, ay, ¿sabes qué? Me equivoqué, I'm sorry. Todos nos equivocamos. De conejo. Todos nos equivocamos, ¿sí? La verdad es que yo te prohibí comer los camarones al mojo de ajo porque yo no los había probado. Pero la verdad es que están deliciosos, están de chuparse los dedos. Así es que discúlpame, perdóname, pero ahora sí te doy permiso. No, mi hermano, Pedro sabía que Dios no era así. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que Dios no cambia, que Él no se contradice, que en Él no hay mudanza ni senda de variación. Entonces por eso estaba batallando en su mente, ¿qué significará esto? ¿Qué significará esto? Hasta que llegó con Cornelio a la casa de Cornelio y dijo, porque Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a lo que Él ya limpió, que no llame a ningún hombre, dijo Él. Ahí está claro, hermano. Amén. Tenemos un estudio, de hecho, a detalle del estudio ese de Hechos 10. Me puedes contactar si quieres. Yo te lo mando por un link para que no lo andes buscando ahí en nuestra página de Facebook, aunque si quieres lo puedes hacer también. Tenemos página en Facebook, en YouTube, se llama Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas, así se llama, ¿sí? Ahí lo puedes encontrar, pero si quieres trabajar menos, solamente contáctame y yo te lo mando, amén. Entonces, tú tomas la decisión de creerle a Dios y a su palabra, o seguir creyendo las mentiras de Satanás, que las hace parecer como si fueran verdad, para que hagan parecer que Dios se contradice, que Dios cambió de opinión, que Dios mintió. Y si te das cuenta, esa es la misma estrategia que ha usado desde el huerto del Edén, cuando le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿te das cuenta? Ahí le estaba atribuyendo a Dios algo que Él nunca había dicho, y actualmente sigue usando la misma estrategia, la cual le ha dado muy buenos resultados. Pero como dije anteriormente, tú tomas la decisión de creerle a Dios y a su palabra, o continuar creyendo las mentiras de Satanás. Mi número es área 323 595 6357. 323 95 63 57. 57. ¿Está grabando, dice hermano? Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, aquí concluye esta enseñanza. Vamos ahora a hacer nuevamente la invitación a nuestros estudios bíblicos. Si tú fuiste bendecido, hermano, con esta enseñanza y quieres seguir este tipo de estudios que impartimos en el Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas, tenemos 3 estudios en la semana. El primero de ellos es hoy lunes a las 7:30 de la noche en la ciudad de Los Ángeles, por las calles Crenshaw y Jefferson, al lado del Freeway 10 que va para Santa Mónica. ¿Ven? Estamos ahí a las 7:30 en el hogar de mi hermano Mario y su esposa hermana Lita. También estamos en el sur centro de Los Ángeles los jueves. Estamos entre la Florence y la Hoover, los jueves a las 7:30. Y también estamos los sábados a las 7:30 en la ciudad de Londres. La ciudad de Londres está cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles, entre las calles Inglewood y Marine. Estamos ahí a las 7:30. Para mayor información puedes contactarme en mi teléfono personal 323 595 6357. 323 595 6357. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Próximamente vamos a estar, no esta semana que viene, la próxima, 2 semanas, vamos a estar dando enseñanza acerca de la fiesta de Halloween, que desgraciadamente mucho pueblo cristiano también se involucra en esas fiestas. Te lo digo porque hace años, hermano, cuando yo iniciaba en el cristianismo, llegué a una iglesia
Pues de hecho ahí me estuve congregando por un tiempo. Y en esta fecha de Halloween, el pastor, la pastora y sus hijas llegaron disfrazados. Nada más. Así. Y ellos decían que eso era algo muy normal para ellos porque ellos venían de una iglesia grande en donde se celebraban esas cosas. Así. Es algo muy normal. Pero a través de la bendita palabra de Dios, hermano, vamos a escudriñar y nos vamos a dar cuenta de que eso no tiene, esa celebración es satánica. Vamos a escuchar un audio, de hecho es un video, pero aquí lo vamos a escuchar, ¿sí? De un ex satánico, una persona que en el pasado fue satánico, ¿sí? Y habla acerca de esa fecha del 31 de octubre, el día de Halloween, que no es ninguna fiesta sin malicia, no, hermano, es todo lo contrario, amén. Vamos a estar viendo eso en 2 semanas, amén. Mientras tanto, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Que Dios bendiga al hermano que llamó, el hermano Celso, nos está escuchando. Dice que él no mira, pero está grabando su número, tiene deseo de conocer más de los estudios. Entonces nos va a hablar ahorita, que Dios lo bendiga, vamos a orar por él también. Ok, Nelson. Celso. Amén. Amén, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, tú eres muy gracias, Señor. Tú te has acordado de nosotros en esta mañana, Señor, y tú has enviado tu bendita palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que así como desciende la lluvia y la nieve desde la tierra, la riega y la hace germinar y producir, dice que así será tu palabra, la palabra que sale de tu boca. No regresará a ti vacía, sin hacer todo aquello para la cual tú la has enviado, Señor. Y tú has enviado tu palabra en esta mañana para libertar a tu pueblo, Señor. Es lo que tú, Señor, me dejaste saber desde hace ya algunos años, Dios. Aunque yo no lo entendí en ese tiempo, no entendía a qué te referías, pero tú dijiste, Señor, que tú ibas a usar mi vida, Padre, para sacar a tu pueblo de la esclavitud de ignorancia en la que ha vivido por siglos y siglos. Yo te doy toda la gloria y honra a ti, Señor, porque si no hubiera sido por ti, Señor, que tú fuiste el que me empezó a inquietar con todo esto, Señor, yo estaría igual que todo mundo. Pero en el nombre de Jesús, a ti te doy toda la gloria y toda la honra, Padre. Tú eres el que está inquietando los corazones, Señor. Tú eres el que está poniendo el deseo en esos corazones. Tú eres el que estás redarguyendo a tu pueblo de pecado, de justicia y de juicio. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Yo te presento la vida de mi hermano Celso, Señor, ahí donde está. Seas tú poniendo tu mano poderosa, Señor, sobre él. También te presento, Señor, en esta hora, Señor, la vida de mi hermana carnal, Señor, Erika, Señor, que tú la restablezcas, Señor, de esa operación que acaba de pasar, Señor, en el nombre de Jesús. Y cada necesidad, Señor, que existe en tu pueblo, Señor, aquellos que necesitan sanidad, que seas tú sanando. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados y que tú quitarías todo dolor, toda enfermedad en medio de tu pueblo. Aquellos que necesitan provisión, Señor, que seas tú abriendo la ventana de los cielos, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces y aún por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, bendito tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Fue un gran privilegio, un gran honor el estar con todos ustedes. Se nos acaba el tiempo. Que el Señor les bendiga y les prospere. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. Esa bendición donde tú los vas a fortalecer de nuestro Padre. Gracias, Envíele 1580 guárdalo y mexicanos con el pastor Víctor Ministerio Estrella de David. A las 4 de la mañana sintonice Adoradores de Restauración. Estamos ahí, Oscar Serrano y Ruth no sé si oyó todo a el través de programa. KBLA 1580 de Restauración. Y no sé qué le pareció el estudio. Llame al 626-340-8482.